Hola, buenos días a todos. Es una alegría poder estar acá. La verdad que el sentimiento es de mucha emoción. Hace tanto tiempo que no estaba entrando acá al templo. Si bien uno sabe que esto es un edificio, la iglesia somos vos y yo juntos en el Señor, pero la verdad que es muy emotivo entrar y una sensación encontrada de ver el edificio vacío, sin ustedes. Acá con los chicos que estuvimos a los codazos, porque esas ganas de abrazar, de saludar y los extrañamos. La verdad que yo los extraño, pero bueno, lo que es inalterable es que Dios está con nosotros. A pesar de las circunstancias, de este tiempo difícil, Él está con nosotros. Y seguimos adelante, queremos seguir edificándonos unos a otros, motivándonos unos a otros a buscar del Señor. Y eso es lo que queremos hacer esta mañana. Así que me alegro que estés ahí del otro lado, conectado, con a lo mejor desestructurado, de poder estar ahí quizás desayunando con tu mate y no quisiera pensar que estás con el celular dentro de la cama, que por ahí todavía te da ese remoloneo de, bueno, te voy a escuchar de acá, pero no importa la situación que estés, estamos conectados y eso está bueno. Así que vamos a tomar unos minutitos para ponernos en las manos de Dios, así que te voy a pedir que puedas cerrar tus ojos y vamos a orar. Señor, te agradecemos por esta mañana, Señor, con tantas emociones y tantos sentimientos, Señor, de poder estar en este lugar, pero nos ponemos en tus manos, Señor, tanto yo para hablar como los hermanos para escuchar, para que puedan escuchar tu voz. Señor, que en esta mañana sea tu espíritu el que esté actuando, Señor. De esta manera extraña, cada uno desde su casa, Señor. Pero vos sos el centro de la iglesia, Señor, y a ti te damos toda la gloria, todo el honor, y te reconocemos, Señor, y gracias porque podemos descansar en vos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando, esta es la sexta parte de la primera carta que tenemos registro de Pablo a los hermanos en Corinto. Pablo se encuentra, al escribir esta carta, en Efeso. Ya hacía 3 años que había dejado a los hermanos en Corintios, a donde había fundado la iglesia. Él estaba haciendo una obra la más extraordinaria de todos. Ya hemos estudiado la carta a los Efesios, la obra evangelística más grande del apóstol en aquella ciudad. Y no quisiera pensar que eso despertó un poco de celos en los hermanos de Corintios. El tema de los celos ya lo estuvimos hablando, cómo estaba en ello, ¿no? En esto de levantarse unos contra otros. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, eso ya lo hemos visto. Había un poco de rivalidad en esto. Y quizás haya despertado esto de querer tenerlo a Pablo con ellos. La obra de Pablo, la obra misionera de Pablo, él iba a una ciudad, a una localidad, él presentaba el evangelio, él fundaba la iglesia, él preparaba a aquellos que iban a continuar con su labor y luego se iba a otro lugar a proclamar el evangelio. Esa era la misión de Pablo. Pero estos hermanos quizás querían egoístamente retenerlo para él. Y por eso le piden, lo reclaman a Pablo. Y Pablo le dice, no estoy en cuerpo con ustedes, pero sí estoy espiritualmente. Mi espíritu está con ustedes, estoy conectado con ustedes, conozco lo que les pasa, oro por ustedes, no estoy desconectado. La obra tiene que seguir. Y estando en Éfeso, en este tiempo se dirigen algunos miembros de la iglesia, quizás algunos de los que dirigían a la iglesia de Corintio, van hasta Efeso a comentarle a Pablo cómo estaba la iglesia. Según se menciona en esta carta, que era la primera, él ya les había escrito
una carta a ellos. No sabemos, no tenemos registro de qué fue lo que escribió. Bueno, si ustedes hacen como yo, que hacen una lista de preguntas para hacer cuando estemos con el Señor, quizá puedes apuntar esta también. ¿Qué le dijo Pablo a los Corintios en su primera carta? Pero lo que sabemos es que ellos llevaron una nota, una carta con muchas preguntas a Pablo. Y Pablo trata de contestarle en esta que nosotros llamamos primera carta. Pablo responde las inquietudes, las preguntas de estos hermanos. Y inspirado y guiado por el Espíritu de Dios, él puede discernir cuál era el problema de raíz de estos hermanos y lo va desarrollando a través de la carta. Aunque él no descuida el contestar aquellas inquietudes. La iglesia de Corintio tenía ciertas, así lo resumo rápido, ciertas características. No había un lugar central, no había un templo grande, no había una congregación grande y central en la iglesia de Corintio, como tampoco en los lugares cercanos. La primer templo cristiano se fundó casi 200 años después. Había, lo que sí, muchas congregaciones, muchos grupos. Algunos se reunían en casas, en salones, en aulas o donde podían. Eran multitud de grupitos pequeños, ¿no? Y cada uno tenía sus propios dirigentes, aquellos que desarrollaban la labor de enseñar, de pastorear a cada grupo. Y en vez de ser grupos que cooperaban para el bien común del Evangelio, lo que hacían era crear grupos que eran rivales y competidores entre sí. Por eso esto de los celos y de lo que hablábamos, que uno decía yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y algunos se atrevían a decir yo soy de Cristo. Y uno puede decir, bueno, había algunos buenos y espirituales. Pero en realidad, el que decía así, y siempre se nos puede venir a algún hermano a la mente, son aquellos que dicen, yo no necesito que nadie me enseñe. Yo no necesito ser enseñado por nadie porque yo tengo una conexión especial con Cristo. A mí el que me enseña es Cristo y nadie más. Nadie me va a venir a enseñar. ¿Qué se cree este que es más joven que yo? ¿Qué se cree este que hace 2 años que vine a la iglesia? Yo hace de toda la vida. ¿Qué me va a enseñar? Esa era la actitud de esos de los que decían, yo soy de Cristo. O sea que ninguno de estas categorías realmente era un hermano espiritual. Pero había otra característica en la iglesia de Corinto, y que ellos estaban influenciados por una filosofía cultural griega que tenía que ver con esto del pensamiento, del conocimiento. El conocimiento te hacía importante, el conocimiento era el que te daba prestigio, y ya lo estuvimos viendo, el tema de los gnósticos cuando tocamos otras cartas, no lo vamos a desarrollar, pero tenían fuertemente el tema del conocimiento. Era esta cultura, y sin embargo tenían y se jactaban de tener mucho conocimiento. Sin embargo fue una de las iglesias más inmaduras de la cual tenemos registros en la palabra de Dios. Fíjense que Pablo en el capítulo 3, ya lo hemos estudiado, les dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablares como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No estaba buscando amigos Pablo, evidentemente, y no le importaba, él dependía de lo que Dios pensara, pero los confrontaba con esto. Con el tiempo que ya ustedes están creciendo como iglesia, ya le tendría que dar una comida más sólida, y todavía le estoy dando la mamadera. Eso es lo que le está diciendo Pablo a estos hermanos. Ahora, ¿qué hay de malo con el conocimiento? ¿Está mal? ¿Qué estamos, si estuviera mal el conocimiento, qué estamos haciendo acá? 1 hora antes del culto, todos los domingos. No estamos queriendo aprender, no estamos queriendo conocer. Lo malo del conocimiento es cuando el conocimiento en sí es tu seguridad. Cuando el conocimiento en sí es lo que te hace sentir tranquilo, cómodo, te hace sentir superior, te hace verte por encima
de los demás. Y eso es lo que ocurría en esta iglesia. Y el tema no era de aquel tiempo, es algo que es continuo en el ser humano. Cualquier persona que emprende una carrera, si quiere ser exitoso, si pretende tener el mejor trabajo, si pretende tener el mejor de los sueldos, ¿qué va a hacer con su carrera? Y va a estudiar y se va a llenar de conocimiento, porque eso le va a dar la posibilidad de llegar a la meta que tiene trazada. Pero eso te da una seguridad. Cuando eso es lo que te hace sentir seguro, te desvías de Dios, que Él es nuestra seguridad. Y en el Evangelio las matemáticas es como el reino del revés. Cuando Pablo te habla de cuál es el conocimiento, habla continuamente de la sabiduría humana y la sabiduría divina, del andar carnal y el andar espiritual, en todo lo que venimos viendo de la carta. Pero lo que él nos quiere mostrar con esto es la realidad del Evangelio es distinta. Lo que queremos conocer, lo que queremos hacer en este tiempo previo al culto, como en cualquier otra reunión, es estimularnos a amar más a Dios, a conocerlo a Él, a conocer la persona de Dios. Y cuando tenemos este tipo de conocimiento, lo que hace, el efecto que hace en nosotros es que nos achiquemos. Es lo contrario a lo que hace el conocimiento humano. Cuando tenemos este conocimiento de Dios hace que nosotros nos humillemos. Porque el tener una referencia de lo que es Dios también nos hace ver quiénes somos nosotros. Y eso trae un sentimiento de humildad. Eso es el resultado de este conocimiento del Señor. Trae dependencia, trae transformación de vida. Y evidentemente no era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. Los dos capítulos que vamos a ver hoy son el 8 y el 9. Vamos a comenzar a leerlo, porque Pablo lo que va haciendo es desnudando la raíz del problema. A través de estas respuestas que él da, él va desnudando el corazón de aquellos hermanos, pero también el nuestro. Dice el capítulo 8, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Paramos acá. Recordemos que Él está respondiendo preguntas. Él tiene quizás, al escribir esta carta, una lista con todo lo que los hermanos le preguntaban. Entonces, bueno, hablamos de las divisiones, hablamos de un caso de inmoralidad, hablamos de la pureza sexual. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema de las viandas? Había un problema, había una pregunta. ¿Cuál podría haber sido la pregunta? La pregunta en sí no la tenemos, pero la podemos imaginar. ¿Cuál debería ser la actitud del creyente frente a las viandas, frente a aquellas carnes que se ofrecían en sacrificio a los ídolos? Esta era la pregunta. Y Pablo dice, en cuanto a esa pregunta, y si creo que no existían las comillas en el griego, le tendría que preguntar al pastor Leite. Pero si no tendría que haber tenido comillas esta parte. Sabemos que todos tenemos conocimiento. Eso es lo que decían ellos. En cuanto a ese tema, ellos decían, sabemos que todos tenemos conocimiento. Así como el domingo pasado, Franco nos decía que cuando decían, todos nos es lícito, en realidad ellos decían, todos nos es lícito. Y Pablo le dice, más no todo te conviene. En este sentido también, la pregunta era sobre las viandas y ellos decían, sabemos, fíjense, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ellos creían que tenían conocimiento, pero Pablo les dice, pero el conocimiento envanece y el amor edifica. Envanecer literalmente significa inflar. Ese conocimiento que ellos decían tener los hacía superiores a aquellos que no tenían ese mismo conocimiento. Y a pesar de que a veces uno tiene la tentación de pasar por alto este tema porque dice, no es un tema actual.
Nosotros no tenemos templos paganos alrededor acá que hacen holocausto. O sea, no es un tema que nos afecte a nosotros en la actualidad. Sin embargo, Pablo, al contestar esta pregunta de ellos, no está simplemente apuntando a su problema puntual, valga la redundancia, que ellos tenían en ese momento, sino que él deja un principio que eso sí es actual y que tenemos que recapacitar y pensar en esto. ¿Qué era lo que pasaba? El contexto para que podamos entender. La vida social pagana, de la sociedad pagana de aquellos entonces, rondaba alrededor de los templos paganos. La gente, la familia, se juntaba a comer en los templos. Así como nosotros vamos a un restaurante a comer con la familia, con los amigos, ellos lo hacían en los templos. Y ahí se servía comida que habían sido ofrecidas a los ídolos. Esta era la vida común, toda la sociedad. Es más, si vos no ibas a un evento de esto, eras un antisocial en aquella época. Entonces era muy común. Muchos de estos hermanos venían de este entorno. No iban más a esos lugares a comer. Pero ¿qué pasaba cuando iban a la carnicería a comprar carne? Muchas veces parte de esa carne era la que había sido ofrecida a los ídolos. Y es más, era la más buscada. Porque, ¿saben qué? Ofrecían los mejores animales. Entonces esa carne era la más tierna. Y todos sabían que si había que hacer un buen asado, esa carne estaba justa. Sin embargo, ellos querían saber qué pasaba con eso. O sea, había que comprar esa carne. Te contaminaba si la comías. Yo no iba más a esos lugares, pero si yo compro la carne, tengo que preguntar y si sé que supongo que puede ser sacrificada, ¿me va a hacer mal? ¿Estoy ofendiendo a Dios si la como? Era una pregunta, era una duda, era un conflicto que tenían. Y para entender también un poco el contexto, había dos grupos de personas en la iglesia, y lo vemos en todas las primeras iglesias. Había un grupo que eran cristianos que se habían convertido del judaísmo. Bueno, los primeros cristianos fueron judíos, convertidos. Pero también estaban los hermanos gentiles que iban convirtiéndose con este entorno en el cual vivieron por mucho tiempo. Entonces, había quienes... Imagínense quiénes eran los que decían, nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento del Antiguo Testamento, conocemos de quién es Dios. ¿Qué conocían estos hermanos? Fíjense en el versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrificaban a los ídolos, y esto es lo que ellos decían, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. El versículo 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Era correcto lo que conocían, era correcto lo que sabían. Pablo no les dice que están equivocados, pero ese conocimiento que ellos tenían, imagínense esta dupla de estos hermanos que tenían un conocimiento de antemano, más esta filosofía griega que estaba muy fuertemente asentada en ese lugar de que el conocimiento te daba importancia, te daba poder. Entonces ellos se presentaban así, pero si sabemos que hay un solo Dios y que los ídolos no son nada, ¿qué vas a estar pensando si te vas a ofender a Dios por comer estos alimentos? Esa era la actitud. Por eso Pablo le dice, el conocimiento envanece. El conocimiento te infla, te hincha, te hace creer superior. Pero la iglesia no crece por el conocimiento, crece por el amor. Lo que a ellos les faltaba era amor. No les faltaba, en realidad tenían mucho amor por ellos mismos, pero les faltaba amor hacia los demás. Y esto es lo que va desnudando Pablo acá. Había hermanos que no tenían ese mismo conocimiento. El versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento.
porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, o sea, su costumbre, su vida antes de conocer a Cristo, rondaba en todos estos templos y holocaustos y sacrificios. Ellos ahora comen como sacrificado a ídolos y sus conciencias, siendo débiles, se contaminan. Esto es lo que estaba pasando en este lugar. Esta inquietud era genuina, esta inquietud estaba afectando a muchos hermanos que Pablo le pone como hermanos más débiles o de conciencia débil frente a aquellos que creían saberlo todo y en esta posición los estaban hiriendo, estaban siendo de tropiezo. Entonces vimos que lo que sabía era lo correcto. Pero dice el versículo 2 y 3, y yo se lo voy a leer en otra versión, ¿no? Dice, sin embargo, aunque el ser sabelo todo nos hace sentirnos orgullosos, lo que de veras se necesita para edificar a la iglesia es amor. El que cree que lo sabe todo es un ignorante. Pues bien, Dios sabe quién lo ama de verdad. Como dice en la Biblia el versículo, pero si alguno ama a Dios es conocido por Dios. Él sabe quién le está amando de verdad. Y encontré otra versión también, la Biblia Jubileo, que el versículo 3 lo tiene de esta manera. Dice, mas el que ama a Dios, el tal es enseñado de Dios. Es decir, que el conocimiento que desea es acerca de Dios. Y es lo que Pablo plasma en la carta a los Filipenses. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Faltaba amor. ¿Y cómo se manifestaba este amor hacia los demás? Fíjense, el versículo 9 dice, pero mirad que esta libertad vuestra, ¿cuál era la libertad? La libertad que te daba el conocimiento de que solo había un Dios y que los ídolos no eran nada. Esta libertad que tenés, que no venga a ser tropezadero para los débiles. Es decir, que tu conocimiento, ¿por qué iba a ser tropezadero para los débiles? Porque estos hermanos, que quizás eran más sensibles a este tema en particular, y veían al otro hermano que iba y compraba y se hacía el asado, y ellos se sentían que estaban en falta, veían su conciencia se dañaba. La conciencia es la facultad interna de poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y es diferente a todas las personas. Tiene que ver con la cultura, con las circunstancias que vivís, con tu familia, con lo que aprendiste. Por eso la conciencia debe ser instruida a la luz de la palabra de Dios. Estos hermanos, su conciencia le afectaban. Imagínense esta situación. Un hermano que se la sabía de todo, te invita a comer el domingo después de la reunión a la casa y te hace un asado. Y vos decías, ¿qué hago? Me llevo la tarta de verdura porque me siento mal. Y a lo mejor el que te estaba imitando era un maestro y vos decías, si él come, y bueno, yo voy a comer. Pero en el interior su conciencia, sensible por este tema, se sentía que estaba ofendiendo a Dios. Y entonces en esta actitud de creerte superior y superado por el tema, dañabas a un hermano. Esto es lo que plantea Pablo, la falta de amor hacia los demás. Y fíjense cuál es el ejemplo. Él se pone como ejemplo. En el versículo 13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne más, para no poner tropiezo a mi hermano. No que no comieran carne nunca, sino que la situación es no hagas nada que pueda afectar a tu hermano. Miren, yo recuerdo una situación muy puntual que siempre que veo este tema me acuerdo de eso. Cuando mi hija mayor estaba en la primaria tenía unos compañeros que su familia era cristiana y siempre nos charlábamos, estábamos juntas, compartíamos la palabra. Muchas veces en un tiempo salíamos a caminar temprano y cada uno había leído la Biblia y compartíamos lo que habíamos leído. Era una linda relación.
Y una vez en la escuela, para juntar fondos para la cooperadora, se hizo lo que habitualmente hacen en toda la escuela, una rifa. Se juntaron cosas y se armó una rifa para juntar fondos. Y ella me decía, no, yo no voy a participar de la rifa. Y yo digo, ¿por qué? No, porque está mal, porque esto es juego de azar. Y yo no, Dios dice que no, yo no lo voy a hacer, yo les voy a dar la plata que necesiten, pero yo no voy. Y yo intentaba explicarle, pero no es un juego, o sea, lo estamos haciendo de esta manera, pero es simplemente la motivación es juntar plata para la escuela. Y tuvimos un par de charlas así, hasta que un día ella me cuenta que ella antes de convertirse era una jugadora compulsiva. Y este tema era muy sensible para ella. Entonces mi actitud fue, bueno, está bien. No tenía sentido poder traer la doctrina y explicarles, no tiene sentido. Su conciencia estaba sensible en este tema y había que comprenderla. Esa es la actitud, ¿no? Creerte sábelo todo y porque tu conocimiento te puede hacer mejor o superior al hermano. Esto es lo que Pablo plantea. Y él se pone en ejemplo, pero en el capítulo siguiente lo pone, es como que superlativo su ejemplo. Y aunque parezca engreimiento de Pablo, nos demuestra cuál es el corazón de Pablo. Fíjense en el capítulo 9, el versículo 19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, y a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y a todos me he hecho de todo para ganar de todos modos, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y yo quiero leerles una versión. Esta versión es una paráfrasis. La paráfrasis que hace no es como otras versiones que va poniendo otras traducciones de palabras a lo mejor más entendibles, sino la paráfrasis te hace te toma el concepto, te pone en la actualidad el concepto de lo que Pablo quiere decir. Y a mí me ayudó mucho a entender lo que Pablo está diciendo. Fíjense, dice, no soy esclavo de nadie, pero me he hecho esclavo de todos a fin de ganar más para Cristo. Cuando ando con los judíos, soy como uno de ellos, para que escuchen el Evangelio. Es raro que Pablo diga esto, porque en realidad él era judío, pero ahora era cristiano. Pero muchas veces él practicaba algunas cosas que eran del judaísmo, para ganar a los hermanos, dice. Y se entreguen a Cristo. Cuando ando con los gentiles, que guardan las costumbres y ceremonias judías, está hablando de aquellos gentiles convertidos, ¿no?, dentro de la iglesia, que se volvían, ya hemos visto, que volvían a cumplir, o volvían, no, los judíos les enseñaban que tenían que cumplir ciertas cosas, y dice, cuando ando entre los judíos que guardan las costumbres y ceremonias judías, no discuto, aunque no estoy de acuerdo con ellos, porque deseo ayudarles. Cuando ando con los paganos, trato de llevarle la corriente. Desde luego, siempre que no vaya en contra de las normas cristianas. Pero llevándoles la corriente les gano la confianza para poder conducirlos a Cristo. Cuando estoy con gente de conciencia sensible, no me las doy de sabio, ni los hago lucir insensatos, porque lo que me interesa es que estén dispuestos a dejarse conducir al Señor. En otras palabras, trato de acomodarme en lo posible a las personas para que me dejen hablarles de Cristo, para que Cristo pueda salvarlas. Hago esto para darles el Evangelio y también para alcanzar yo mismo la bendición que uno alcanza cuando guía un alma al Señor. Esto es el amor práctico del que Pablo está hablando.
No soy libre, empieza el capítulo 9. Sin embargo, él se niega a sí mismo para estar al servicio de los demás. No soy apóstol. Muchos dudaban, él defiende su apostolado en muchos lados y en este capítulo también. Pero por ser apóstol él tenía muchos derechos, como todo, y defiende acá el derecho de todos los apóstoles, a ser sostenido, a tener su esposa, a viajar con ella y con sus ayudantes, a ser hospedados. Si ustedes lo leen, lo desarrolla. Sin embargo, él hace a un lado, se niega ese derecho por no querer. En este caso, no es que nunca haya recibido colaboración y sostén de los hermanos, pero en este caso puntual, él no quisiera que malinterpretara su verdadera motivación. Y él se niega a sí mismo, niega sus derechos por el bien de otros. Él tenía derecho como apóstol, sin embargo, los hace a un lado. Fíjese en lo que dice el versículo 15 de este capítulo 9. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que hagan así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Y cuál era la gloria? Versículo 18. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Era su derecho y él defiende este derecho. Sin embargo, él, por amor a estos hermanos, decide hacerse a un lado, negarse a sí mismo. Él tenía sus derechos como apóstol, pero voluntariamente los hace a un lado. ¿Y qué quiere decir con esto? ¿Por qué él se presenta como ejemplo? Porque les está diciendo a los hermanos, si yo, siendo apóstol, hago a un lado este derecho por el bien de los demás, ¿por qué ustedes no pueden no comer el asado del domingo delante del hermano que es sensible a este tema? Se pone él como ejemplo, para que ellos digan, ¿por qué vos no podés hacer esto? Él les está diciendo, el conocimiento los está envaneciendo, los está inflando, y eso no edifica a la iglesia. Lo que edifica a la iglesia es el amor. Es este conocimiento de Dios que transforma tu vida y que hace que puedas amar a Dios, pero también amar a los demás. Y esto es lo que quiero dejarle esta mañana, que podamos pensar en esto. ¿Soy capaz de negarme a mí mismo por el bien del otro? ¿Puedo dejar de lado algunas cosas que me gustan? ¿O solamente el amor propio hace que solo piense en mí? ¿Es mi conocimiento el que impera cuando hablo con los demás? ¿O es el amor de querer contener, de querer ayudar, de querer guiar a las personas? Y esto no quiere decir que vos no puedas decir lo que piensas, porque Pablo las largaba así. No coleccionaba amigos en ningún lado, porque él decía las cosas como tenían que ser. Pero también la palabra nos enseña que cuando nosotros tenemos que exhortar a alguien, lo tenemos que hacer en amor. Siempre que estudio la vida de Pablo y reflexiono sobre su vida, siempre pienso en esto. ¿Qué me diferencia a mí de Pablo? ¿Qué hay de diferente con él? ¿No creemos en el mismo Dios? ¿Y no es el mismo Espíritu el que habitaba en él que el que habita en mí? ¿No tenemos el mismo poder? ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué yo no puedo decir tranquilamente, como él decía, imítenme a mí, sigan mi ejemplo? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Y es la segunda parte de esa declaración, porque él decía, imítenme a mí, como yo a Cristo. Y es eso lo que nos falta, es negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo, es mirar a Cristo. Por eso quizás me incomodaría decirle a ustedes imítenme, porque cuando me miro a mí veo que todavía sigo teniendo el control de mi vida y me falta negarme más a mí mismo, morir a mí para dejar vivir a Cristo. Y esto es lo que en esta lección Pablo quiere explicarle a esos hermanos y a nosotros también. No sé si Pablo tenía idea de que escribir esta carta iba a ser tan trascendente en el tiempo e iba afectando
nuestras vidas hasta el día de hoy. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo también obre en tu vida. Oramos, Señor. Gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias porque hay tesoros donde miremos en tu palabra. Siempre que la vamos desmenuzando, vamos viendo lo que vos nos querés decir a nuestro corazón. Y realmente nos vas desnudando, Señor, y vamos viendo nuestras propias miserias, Señor. Y el Evangelio es esto, darnos cuenta que te necesitamos. Que así cuando vamos al médico y nos dan un diagnóstico, Señor, vos nos estás dando el diagnóstico. Somos orgullosos. Somos engreídos, Señor. Creemos que la sabemos todas, Señor. Creemos que podemos tomar rienda de nuestra vida. Y nos estás mostrando que no somos nada y que te necesitamos a vos desesperadamente, Señor. Ayúdanos a cada día tomar el remedio, Señor, que es Cristo. Cristo es la solución a nuestros problemas. Gracias, Señor, por esta mañana y bendice a mis hermanos allá donde están cada uno en sus casas. Que Dios te bendiga. Y seguimos con los chicos, así que aquellos que están ahí esperando, ya llega su momento. Bendiciones.